Hola, bienvenidos nuevamente a Descifrando. Como lo habíamos anunciado en el episodio anterior, hoy hablaremos sobre las claves para la declaración del impuesto a la renta. Yo soy Silvia Pérez y aquí empezamos Descifrando. El impuesto a la renta es un tributo que se determina anualmente. Su ejercicio se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. En ese sentido, hoy hablaremos con Katarzyna Dunning-Borkowski, directora de Tax y Legal de PwC Perú. Hola Katarzyna, bienvenida a Descifrando. Cuéntanos, ¿qué puntos vamos a tocar en la edición de hoy? Hola Silvia, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hablar sobre la declaración jurada anual del impuesto a la renta, que todas las personas naturales que hemos obtenido rentas a partir de un cierto monto debemos presentar a la SUNAT entre el 25 de marzo y el 8 de abril, de acuerdo a nuestro último dígito de RUC. Vamos a conocer los temas más importantes que debemos conocer para poder presentar correctamente esta declaración y para solicitar el saldo a favor en caso de que nos correspondiera, ¿no? Que la SUNAT nos devuelva el impuesto que hubiéramos pagado en exceso. Listo. Para empezar, ¿quiénes deben presentar esta declaración de impuestos que se realiza cada año? Bueno, primero, los que deben presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta son aquellas personas que tengan un impuesto por pagar. Como sabes, en principio, la mayoría de rentas, no todas, pero la mayoría de rentas son sujetas de retención. Es decir, por ejemplo, nuestro empleador nos retiene el impuesto a la renta de nuestro sueldo. Pero, por ejemplo, si yo soy trabajador independiente, solamente me retienen el 8% y podría ocurrir que el impuesto a la renta que me toque pagar en función a mis ingresos sea más alto que ese 8%. Y bueno, en ese caso yo estaría en la obligación de tener que entregarle o pagarle al fisco un monto adicional. En ese supuesto estoy obligado a presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta. También estoy obligado a presentarla en el otro caso, ¿no? En el supuesto en que tenga yo un saldo a favor y quiera, por ejemplo, solicitar su devolución, o quisiera que ese saldo a favor sea utilizado como crédito contra los siguientes ejercicios, ¿no? Esos son los principales supuestos en los cuales estoy obligado. También hay otros, ¿no? Pero esos son los principales. Ahora, para hacer esta declaración, ¿es necesario contar con la ayuda de algún contador o alguna persona especializada? ¿O cuál es el proceso? Mira, en realidad es bastante fácil, no necesitas un contador. A partir del día 14 de febrero, la SUNAT ha implementado pues, las declaraciones juradas, el sistema personalizado, es decir, la información personalizada. Uno entra a la página web de la SUNAT, también lo puedes hacer a través de tu celular, a través del app SUNAT, pero también yo prefiero personalmente hacerlo a través de la computadora, porque bueno, la computadora tiene más espacio visual, ¿no? Pero entras a través de la página web de la SUNAT, donde dice Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta del 2021, ingresas tu RUC y tu clave SOL, ¿no? Tu password, y ingresas a un entorno bastante amigable, ¿no? Donde primero te piden que llenes datos informativos respecto de ti, ¿no? Si vas a declarar como persona individual o como sociedad conyugal, si has recibido pues rentas inafectas o exoneradas, te hacen una serie de preguntas que todas son bastante fáciles de responder y en un entorno bien amigable, y luego pasas a la parte determinativa, ¿no? En la que se establecen pues las 4 rentas que las personas naturales sin negocio podemos recibir: las rentas de primera, que son referidas a las rentas de alquileres; las rentas de segunda, que son las referidas a venta o enajenación de acciones; la renta de cuarta, que es la renta del trabajador independiente; y la renta de quinta categoría, que es la renta que recibimos en nuestra calidad de trabajadores dependientes. Toda esta información ya está precargada, ¿no?, por la administración tributaria. Entonces, a nosotros como contribuyentes lo que nos corresponde es revisar que esa información sea la correcta
si existe una omisión, incluir esa información y, bueno, luego de terminar el proceso, presentar la declaración. Pero no es necesario contar con un contador. Creo que si uno se sienta y lo hace tranquilamente, uno lo puede hacer solo. Ahora, esta declaración de impuestos se hace en determinadas fechas que establece la SUNAT y esta varía cada año, ¿cierto? En principio, sí, claro, varía cada año, pero en principio siempre es a finales de marzo y comienzos de abril, ¿no? Hay una ley que establece cuál es el plazo para presentar la declaración jurada anual del impuesto de renta, que te dice que es dentro de los 3 primeros meses del año, de acuerdo al cronograma que la SUNAT emita, ¿no? La SUNAT emite un cronograma a finales de diciembre del año anterior, en el cual señala, de acuerdo a tu último dígito de RUC, cuál es la fecha en que tienes que presentar tu declaración jurada anual del impuesto a la renta. Si alguna persona hace la declaración fuera de este cronograma, ¿hay alguna acción? Si lo presentas fuera de plazo, es decir, después de que se te ha vencido el plazo, corren intereses. La tasa de interés mensual es 0.9%, tasa de interés moratoria, y te puede aplicar una multa, la multa por no presentar la declaración jurada, que está tipificada en el artículo 176, numeral 1 del Código Tributario, que en el caso de las personas naturales se sanciona con el 50% de un OIT, que en este año, como sabes, es de 4.600 soles, pero que puede tener una rebaja hasta del 90% si la presentamos de manera voluntaria. Si la presentamos antes de la fecha de vencimiento, pues evidentemente ahí no hay ningún tipo de sanción, tampoco hay intereses, pero tampoco estoy obligado por ejemplo, si yo presento la declaración jurada con anterioridad y resulta que tengo un monto por pagar, no lo tengo que pagar inmediatamente en el momento que lo presente, sino tengo como fecha máxima para pagar el monto adeudado, la fecha de vencimiento, de acuerdo al cronograma que haya publicado la SUNAT. Ahora, ¿el proceso de la declaración se puede hacer vía virtual las 24 horas en cualquier momento? Sí, en cualquier momento del día, las 24 horas. También puedes, por ejemplo, entrar con tu clave a tu declaración, ir llenándola poco a poco, ir revisándola poco a poco. La información se va grabando y, bueno, la presentas cuando tú estimes conveniente. Siempre, bueno, lo ideal es presentarla antes de que se te venza el plazo. ¿Cuánto tiempo tarda más o menos en llenar toda la información en esta página web y en los formularios que se vayan a requerir? Como la información viene precargada, ¿no? Es un proceso bastante rápido. Evidentemente hay que revisarla, ¿no? También depende mucho de, por ejemplo, si es una persona que tiene muchos inmuebles y, por ejemplo, la información no ha salido cargada en su sistema, ¿no? O en su declaración, pues ahí tienes que meterlo uno por uno y ahí podría demorarte. Pero en principio, no creo que más de 30 minutos en una situación normal, ¿no? En que la información esté precargada y, bueno, y alguien que sea muy cuidadoso y que revise pues todos los números, yo creo que en 30 minutos sí. Obviamente, si tengo que llenar mucha información, podría demorarme un poco más, pero creo que en promedio no más de 30 minutos. Ahora, ¿en qué casos una persona llega a tener saldos a favor? Las personas naturales que trabajamos y recibimos rentas de cuarta y quinta categoría, tenemos un tramo de deducción en el cual no pagamos impuestos de 7 UITs, ¿no? Es decir, si nosotros ganamos 100.000 soles, por decir cualquier cifra, las primeras 7 UITs, ¿no? Que son alrededor de 28.000 y tantos soles, no pagan impuestos. ¿Okay? Entonces, esas 7 UITs están calculadas por nuestro empleador al momento de que nos hace las retenciones. Pero adicionalmente, desde hace unos años atrás, hay una deducción adicional de 3 UITs, que ustedes deben haberlas escuchado, ¿no? Por ejemplo, cuando contrato trabajadores bajo el régimen de cuarta categoría, trabajadores independientes, no sé, el psicólogo, médicos, dentistas, el entrenador físico, el fotógrafo, cualquier trabajador que hubiera prestado sus servicios de manera independiente y que me emitió un recibo por honorarios a mi nombre, y yo tengo derecho a deducir un porcentaje de lo que le he pagado, tengo derecho a deducirlo como gasto para fines de la determinación de mi impuesto a la renta. Ahí en ese monto también están lo que he pagado por trabajadores del hogar, lo que he pagado por
concepto de arrendamientos, etc. Entonces, esas 3 UITs adicionales no las tiene contempladas el empleador al momento de hacerme la retención del impuesto a la renta. Y podrían generarme un derecho a solicitar la devolución, es decir, porque mi empleador me ha retenido el impuesto a la renta calculando respecto de todas mis rentas, le ha restado 7 UITs, pero hay 3 UITs adicionales que el empleador no sabe si es que yo las he utilizado o no, porque depende un poco de cada persona. Entonces, en ese sentido, podrías tener una devolución de impuestos en ese caso, ¿no? Entiendo. Así como hay devolución de saldos a favor, también es probable de que en el proceso de la declaración se deba a la SUNAT. ¿En qué casos también se pueden dar esta situación? Mira, el caso más típico es el del trabajador de rentas de 4ª categoría, ¿no? Porque el trabajador de rentas de 4ª categoría se le retiene el 8%, pero si esa persona ha ganado más allá de un cierto monto, las tasas del impuesto a la renta que le correspondan van a ser cada vez más altas, ¿no? Ok, y en ese caso, ¿hay alguna medida? ¿Se paga todo o se fracciona? Puedes fraccionar. En principio, bueno, debes presentar tu declaración jurada y pagar el 100%, pero la ley existe una posibilidad y la puedes hacer en el mismo momento que presentas la declaración jurada, puedes pedir luego el fraccionamiento, ¿no? Después puedes pedir el fraccionamiento hasta en 72 cuotas, ¿no? Finalmente, los comprobantes electrónicos, ¿qué papel juegan en esta declaración jurada de impuestos? Bueno, las 3 UITs a las que me hacía referencia hace un rato tienen que estar sustentadas pues en comprobantes electrónicos, en recibos por honorarios electrónicos, en boletas de venta electrónicas donde se haya registrado nuestro DNI para el caso de los restaurantes, bares y discotecas, ¿no? También es importante tener en presente que se ha hecho una modificación al Código Tributario hace unas semanas atrás, en las que se dispone que cualquier devolución de impuestos a partir de la fecha siempre va a estar relacionada a los comprobantes de pago electrónico. Es cierto que en muy breve plazo, en mayo, si mal no recuerdo, ya todos los contribuyentes en el Perú vamos a emitir comprobantes de pago electrónicos, ¿correcto? Pero sí, para efectos de las devoluciones ya existe una norma que dispone que para que tengas derecho a la devolución, el comprobante de pago tiene que ser electrónico. Entiendo. Listo, muchas gracias Katarzyna por esta información. Para resumir, si nos pudieras dar 4 recomendaciones fijas para quienes vayan a realizar su declaración y los próximos años. Claro que sí. Gracias a ti más bien por la entrevista. La primera, fijarse en el cronograma de la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta para saber claramente en qué fecha nos toca como máximo presentar nuestra declaración jurada. Lo segundo es, yo recomiendo, aun cuando no vayas a presentar tu declaración jurada en este mismo instante, pues que entres a tu archivo personalizado y que lo revises a efectos de que puedas verificar si todas las rentas han sido declaradas o no, ¿correcto? O han sido incluidas en tu declaración jurada o no. Un tercer tip, también revisar tus gastos por 3 UITs y para ver si están todos los gastos que tú... Eso es más difícil, ¿no? Porque durante todo el año pues uno hace un montón de gastos y no necesariamente uno guarda pues los comprobantes, pero en todo caso revisarlos para fines de saber si tenemos derecho a alguna devolución o no. Y cuarto, está relacionado un poco a la segunda recomendación de revisar nuestro archivo personalizado, pues pedir la documentación sustentatoria a nuestro empleador, que nos alcance nuestra declaración de rentas y retenciones para poder comprobarlo, ¿no? Todavía tenemos un poco de tiempo porque, como les decía, la declaración jurada anual del impuesto a la renta, el primer día de vencimiento es el 25 de marzo y el último es el 8 de abril. Entonces todavía tenemos un tiempito en el cual podemos acercarnos a nuestros empleadores o a nuestros agentes retenedores de impuestos para pedirles que por favor nos suministren la información que va a servir de base para la presentación de nuestra declaración jurada. Listo, nuevamente muchas gracias Katarzyna por darnos esta información y muchas gracias a nuestros seguidores por acompañarnos en este programa. Aquí culminamos la serie sobre finanzas personales.
En la siguiente serie buscaremos explicar todo lo relacionado a tarjetas de crédito, cómo aprovecharlo, consejos para un buen uso, qué no hacer cuando obtenemos un crédito, entre otros puntos. Nos vemos en la siguiente semana en Descifrando.